Hace pocos días estuve de viaje por el archipiélago del mar Egeo y sin duda una de las islas que más llamó mi atención y que creo que podría ser interesante traeros un vídeo al canal de curiosidades sobre el origen de esta misma isla fue la isla de Santorini, ¿no? Que es característica pues con estos tonos rojizos, con las tierras que presenta, de tener un origen volcánico bastante curioso y de esconder muchos secretos detrás de la formación de esta misma isla. La isla de Santorini, antiguamente también conocida como Cera, fue una isla que nació de una erupción tan potente, tan enorme, hace alrededor de unos 3600 años, que no solo cambió todo lo que fue esa formación y el origen de esta isla, sino que afectó, incluso provocando un tsunami enorme, ¿no? Y ahora estamos pues en un momento en el que había noticias este último mes alrededor de posibles tsunamis, ¿no? De un seísmo que se presentó en Rusia. Pues es un tema candente, el tema de los terremotos y de los tsunamis, y esta misma erupción de Santorini provocó un tsunami enorme que se plantea que tuvo unas consecuencias devastadoras y que arrasó con gran parte del Egeo en su momento. Bienvenidos homofilnautas, hoy hablamos del origen volcánico de la isla de Santorini. Vamos a ello. Como os comentaba, Santorini ha sido principalmente estudiada por el interés en esta erupción volcánica de mucha relevancia no solo geológica sino también histórica, pues se sitúa aproximadamente en la Edad de Bronce, 1600 años antes de Cristo, y se prevé y se ha estudiado, se ha investigado que pudiera tener relación con el declive, con el decaer de grandes civilizaciones de aquel momento, principalmente la civilización minoica que habitaba en Creta, una de las islas más grandes del archipiélago del Egeo, del archipiélago griego, que próxima a Santorini, que podría haber estado afectada, ¿no? Pues a raíz de esta erupción y del posterior tsunami que tuvo lugar en aquel momento. Una de las cosas más interesantes es que a pesar de ser una isla con más de 15.000 residentes y visitada por más de 2 millones de turistas al año, donde yo mismo me incluyo como uno de ellos, pues que quedó enamorado y sorprendido y fascinado por esas formaciones geológicas que presenta la isla, pues a pesar de ser una isla con tanta afluencia durante el año, sigue siendo un lugar lleno de actividad sísmica y actividad volcánica. De hecho, pues hay constante monitorización de todo lo que va sucediendo, ¿no? En esa parte submarina de la isla. Y es que mucha de la actividad volcánica que presenta Santorini está relacionada con una formación que tiene lugar en el mar Egeo que se conoce como el arco volcánico del Egeo Sur. Este arco volcánico tiene su origen en lo que se conoce como las placas tectónicas de la Tierra y sus distintos movimientos. La Tierra de alguna manera pues está viva y en una de estas actividades, ¿no? En la que se habría producido lo que se conoce como una subducción, como una introducción en este caso de la placa africana que se habría introducido por debajo de la placa del mar Egeo, de la subplaca que se encuentra en el archipiélago del mar Egeo. Esta subducción, este proceso de movimiento de las placas tectónicas sería lo que habría dado lugar y habría producido pues toda esta actividad volcánica, todos estos seísmos, y por lo tanto pues va a tener mucha de la explicación geológica que puede dar los fenómenos que se observan en Santorini. Pero como os comento, hay bastante control sobre toda esta actividad volcánica más reciente. Por ejemplo, pues las últimas erupciones que hay documentadas son alrededor del año 1950, donde afectaron principalmente al edificio volcánico principal de Santorini y a un volcán submarino que se sitúa a unos 7 kilómetros de la isla, que se conoce como Columbo. A pesar de que hay toda esta monitorización y todo este seguimiento y documentación, pues dada la afluencia que tiene la isla todos los años, en este año 2025 a principios se ve que, por lo que hay documentado, se han comenzado a registrar un cierto incremento, no tampoco exagerado, pero un incremento en cuanto a tiempo e intervalos de estas actividades sísmicas que pueden desencadenar en ciertas erupciones de un tamaño considerable, sin tampoco ser algo como lo que dio la formación de la isla o otros eventos que han tenido erupciones masivas, pero pues sí que se está haciendo un seguimiento porque hay una tendencia positiva a aumentar esta actividad sísmica durante el último año desde que empezó 2025. Y es que tampoco hay que irse muy lejos para entender pues las consecuencias nefastas y el impacto que tendría un fenómeno de este calibre volcánico, ¿no? Pues hace cosa de unos años, alrededor del 2021 diría que fue la erupción y que tuvo lugar en La Palma, en las Islas Canarias, y ya sabemos pues todo lo que desencadenó esta misma erupción y cómo tuvieron que desalojar a todo el mundo. Pues en este caso pues hay numerosas consecuencias que puede tener, ¿no? Una erupción así en Santorini, no solo pues de emanar todo este material que hay dentro de la Tierra y que puede causar todo este daño, sino pues las explosiones volcánicas que irían relacionadas, la expulsión de rocas y que pueden acabar cayendo en determinados lugares, y todo el peligro, ¿no?, que conlleva estar cerca, estar próximo a esta. Habría que seguramente pues con bastante tiempo de antelación desalojar todo lo posible
el archipiélago de Santorini. De esta manera, y como os comentaba al principio del vídeo, estudiar el impacto y lo que supuso la erupción de hace tantos años que dio la identidad a este archipiélago de Santorini puede ayudarnos a entender mejor todo lo relacionado con esta actividad volcánica reciente, estas tendencias positivas y toda la monitorización que se hace actualmente por parte de geólogos. Pero, ¿qué es lo que hizo esta erupción tan famosa, esta erupción minoica que se le conoce porque se prevé, ¿no?, que tuvo pues este impacto en la civilización minoica en su momento? Pues para empezar, una de las cosas más interesantes alrededor de esta erupción minoica es que, a pesar de ser una de las erupciones más potentes, más destructivas que se conoce en los últimos 100.000 años en el territorio europeo, lo que es su fecha de origen, es la fecha exacta donde se produjo la erupción y donde vinieron pues todos los efectos devastadores que hubo tras esta misma erupción minoica, es todo un debate, no se conoce exactamente bien la fecha, hay muchas hipótesis y aún es un tema que está en debate cuando se produjo la erupción. Pensad que esta erupción supercolosal volcánica de Santorini, o antiguamente conocida como Cera, se incluiría en lo que es un registro, como pasa con los seísmos, ¿no? Y hay esta escala de asignar un índice en cuanto a peligrosidad y efecto devastador que puede tener los seísmos. En una escala, en este caso, de explosividad volcánica que llega hasta 8, se le habría otorgado a esta erupción concreta, la erupción minoica, el índice de 7/8. Por lo tanto, estamos hablando que incluso pues con esos tsunamis que provocó posteriormente llegó hasta la isla de Creta, a bastante distancia, afectando a aquella civilización minoica tan importante a nivel histórico y cultural que se encontraba en aquel momento en aquella isla y que estaba a bastante distancia de Santorini. Así como curiosidad, uno de los lugares más interesantes que se visita actualmente y que se compara, por ejemplo, con Pompeya, ¿no?, con esa relación con la afectación volcánica y con los restos, con lo que ha quedado tras pasar este incidente, sería en el caso de Cera, en el caso de esta isla antigua que hoy conocemos como Santorini, la población que se conoce como Akrotiri, una región donde habitaría pues parte de esta civilización minoica y que habría quedado sepultada completamente por las cenizas en su momento por aquella erupción minoica tan potente. Se supone que destruyó a esta población concreta y es uno de los lugares, por ejemplo, interesantes para visitar alrededor de los eventos que han tenido lugar en este archipiélago. Y por ejemplo, una cosa que se está viendo pues muchas curiosidades alrededor de esto y cada vez pues se va pensando más, es que toda esta idea detrás del origen de las historias y todo lo que se conoce sobre Atlantis, ¿no?, sobre esta población, esta ciudad inundada, ¿no?, debajo del mar, y pues que ha creado tantas películas, ¿no?, ha entrado tanto en la cultura popular con el paso de los años. Toda esta idea del Atlantis, de la ciudad perdida hundida en el mar, vendría, en base a la documentación y toda la investigación que se está haciendo, cada vez se está relacionando más con esta misma erupción de Cera, con esta erupción que tuvo lugar y que fue tan devastadora en aquel momento. Pero sin duda, si nos tenemos que quedar con el aspecto más desconcertador de todos alrededor de esta erupción minoica que tuvo lugar en Cera, es la ausencia total de víctimas. Pues estamos hablando de que en investigaciones se ha visto que seguramente se provocó la muerte de más de 35.000 personas en aquel momento en toda esta región del mar Egeo, pero por el momento solo se conoce claramente y se ha investigado claramente una posible víctima alrededor de los fenómenos que tuvieron lugar en la isla antigua de Cera. Una sola víctima, alucinante la verdad. Una víctima que se correspondería al cuerpo de un hombre sepultado completamente por los escombros, y es que este hecho la verdad es que es totalmente sorprendente que estemos hablando de una persona cuando hay pues todas estas estimaciones, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que hay numerosas teorías al respecto que se han ido generando y se han ido haciendo diferentes hipótesis con los años a nivel científico y a nivel de investigación cultural e histórica. Por ejemplo, pues desde lo más plausible, ¿no?, quizá lo más parsimonioso, lo más sencillo, que sería pensar que avisaron con tiempo, que se supo con tiempo, aunque habría que ver las tecnologías o las maneras que tenían de ver o de predecir este tipo de fenómenos en aquel momento, que todo puede ser y puede sorprender, pero bueno, que cuesta de encajarlo, pero aún así es lo más parsimonioso, ¿no? Porque puede ser pues que hubieran visto algunos indicios, ¿no?, de que iba a haber esta erupción y con tiempo, con antelación, se hubieran ido de la isla, hubieran marchado lejos y hubieran desalojado pues todo el lugar, al igual que ha pasado con fenómenos más recientes. O por el contrario, otra teoría muy interesante, otra hipótesis que se postula alrededor de lo que sucedió y esta ausencia de víctimas, sería que quedarían completamente incineradas, ¿no? La posibilidad de que fuera tan fuerte aquella erupción, ¿no?, y esas elevadas temperaturas y ese material, o incluso no el magma como tal, sino los mismos gases, que con los mismos gases
y a las elevadas temperaturas que estarían, pues también esos mismos gases podrían haber consumido los cuerpos de los organismos de tanto de las personas que vivían como animales que había en la zona. Y luego también se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de que se hubieran sepultado, de que se hubieran enterrado y no hubiera rastro, no hubiera registro de dónde, que esto a mí me parece un poco más complicado, pero que aún no se hubiera localizado una región o se hubieran quedado muy desperfectos los cuerpos una vez enterrados de la gente que sufrió esta catástrofe y por tanto padeció y realmente murió a causa de la erupción minoica de Cera. Y no sería menos en el caso del tsunami provocado por la erupción minoica. Y actualmente las investigaciones plantean que solo se conoce alrededor de unos 6 yacimientos físicos concretos donde se pueden empezar a encontrar materiales, restos, erosión y determinados rastros que dejó ese gran tsunami provocado por la erupción minoica. Pero ¿por qué cuesta tanto encontrar rastros también de estos tsunamis? Y a pesar de ser un tsunami tan potente, tan grande como el que se habla, ¿no?, a raíz de esta erupción, ¿por qué cuesta realmente y solo hay estos 6 yacimientos físicos donde hay un poco de pistas pero aún así cuesta encontrar cosas? Pues bien, esto tiene que ver con, como digo, ese fenómeno natural concreto del tsunami y todo lo relacionado con su poder erosivo, sobre todo pues en regiones como el Egeo, como el archipiélago Egeo y el mar Egeo, donde las tierras son bastante áridas y por lo tanto cuesta que haya con muchas diferencias en el terreno con el paso de miles y miles de años, donde sea posible estudiar esos efectos prácticos que tuvo y esas consecuencias más devastadoras que tuvo el tsunami, y más en un caso en el que nos está encontrando un montón, nos está costando un montón encontrar víctimas directas del fenómeno. Pero es que además, pues eso, es un fenómeno muy erosivo y por lo tanto también eso hace que, bueno, en diferentes entrevistas a los geólogos que están ahora mismo investigando en esos yacimientos, que les parezca más desafiante, más como un reto, más desafiante el investigar este tipo de fenómenos de los tsunamis. Además, para que os hagáis una idea y veáis pues el efecto destructivo que tuvo este tsunami en aquel momento, a pesar de costar tanto encontrar estos rastros, estos indicios de lo que sucedió, es el yacimiento que se conoce con el nombre de Cesme Baglararasi, un yacimiento que está a más de 160 kilómetros de distancia del archipiélago de Santorini, en la costa turca, en la región más cercana a Turquía, en esa costa del mar Egeo. Y a pesar de estar a toda esa distancia, este yacimiento en concreto de Cesme Baglararasi es ahora mismo el que está dando más frutos, el más interesante para investigar, para conocer más lo relacionado con el tsunami que provocó la erupción minoica. Y es que aquí en este yacimiento se han encontrado numerosos indicios, desde pues muros enormes derrumbados, capas de ceniza que han quedado incrustadas en esa región, o incluso montones de piezas de cerámica derruidas, destruidas, y que están ayudando a entender mejor este tsunami, ¿no?, a pesar de ese potencial erosivo que tenía. Y es que, yendo más allá aún de esto, parece ser que esta región de Cesme Baglararasi no solo fue impactada por un tsunami concreto, sino que hubo determinadas oleadas a lo largo de diferentes días y diferentes semanas, y por eso ha llegado hasta el día de hoy muchos de estos restos y mucho de este impacto fue sometida a más de 4 o 5 oleadas de tsunamis distintos provocados por el mismo fenómeno, una fuerza descomunal que venía del mar y que acabó prácticamente con toda esta región, siendo la más interesante de esas 6 que actualmente se están investigando más. Como hemos ido viendo, esta erupción de Cera fue totalmente destructiva por las consecuencias directas e indirectas que vinieron después de la misma erupción, pero la investigación sigue, se van descubriendo más cosas, e incluso, por ejemplo, desde el año 2022 y el año 2023, pues se están haciendo investigaciones en la parte submarina, en esa parte marina que rodea la isla y que rodea el archipiélago de Santorini, detectando y aumentando la hipótesis de que incluso, aparte de esta misma erupción minoica, y yendo un poco más allá, viajando más en el tiempo, alrededor de hace como unos 520.000 años aproximadamente, podría haber habido la existencia de una erupción incluso mucho más grande, mucho más potente y mucho más impactante que la misma erupción minoica. Esta erupción habría afectado a más de 3 islas de manera directa dentro del mismo archipiélago, y además se habla de que la potencia y la capacidad destructiva que tendría sería 6 veces mayor que la erupción minoica tan famosa de Cera. Y estábamos hablando de la explosividad volcánica antes y de este índice de peligrosidad que tenía de 7 en la escala, que ya pues daba toda la idea de las consecuencias, a pesar de lo difícil que está siendo encontrarlas actualmente
que podía tener, imaginaros una erupción de este tipo que fuera 6 veces mayor que esto. O sea, literalmente cambiaría gran parte de esa región del planeta por descontado. Pero tampoco preocuparse en exceso. Yo creo que de momento simplemente lo más interesante, y ya digo que a mí me fascinó la isla, ya os comento así como reflexión final un poco de esta temática, ¿no? Y por qué he querido traer el vídeo, es que me pareció... no había estado en un tipo de isla como el de Santorini previamente, que tuviera pues estas características tan volcánicas, ¿no? Esas rocas ígneas, esos tonos rojizos que presentaba. Quedé totalmente fascinado cuando estaba allí, no solo por la estructura, por las vistas, por los paisajes, esas casas blancas tan famosas que realmente pues son espectaculares también, y esa puesta de sol tan famosa que tiene el mismo archipiélago, ¿no? Y por lo que es tan conocido. Pero también a mí, no sé si es por mi lado que va más hacia la parte geológica, ¿no? Y que me llama tanto la atención ese tema también, como os he comentado muchas veces, ¿no? En el canal, pero me quedé maravillado por esas estructuras, por esas rocas, por el poder de la naturaleza en ese lugar, ¿no? Y toda la historia que os he intentado presentar, que os he querido compartir en este vídeo, toda esa historia volcánica, toda esa historia geológica que esconde este archipiélago, no solo esta isla de Santorini, sino toda esa región que hay alrededor, y que nos puede ayudar a entender lo que sucedió en aquel momento, a comprender la belleza y la peligrosidad del planeta en el que vivimos, entenderlo mejor y prepararnos mejor para posibles sorpresas que nos pueda dar este archipiélago, esta región tan conflictiva a nivel tectónico del planeta Tierra en un futuro. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el vídeo científico de hoy. Pues la verdad es que lo he disfrutado, espero que vosotros también os lo hayáis pasado bien, hayáis aprendido un poco más alrededor de la historia de Cera, y me gustaría, pues como siempre en este tipo de vídeos científicos, que si tenéis dudas, comentarios que queréis dejar, preguntas que os han quedado, alguna curiosidad que queráis satisfacer, que os ha salido con el vídeo, pues no dudéis en dejármela en los comentarios, todas vuestras ideas y opiniones. Y como siempre, estaré encantado de leerlas y de responderlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!